Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Dinero. Pues bueno, hoy estamos transmitiendo desde el búnker fiscal. Se encuentra con nosotros el doctor Javier Eli. Javier, muchas gracias, bienvenido. Bueno, yo mejor bienvenido a tu búnker fiscal. Estamos transmitiendo desde el búnker fiscal. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Pues gracias por invitarme nuevamente a tu programa y bienvenido aquí a este búnker. Aquí es donde todo se planea. Perfecto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema, como todos los que nosotros tocamos en Dinero, importante. Vamos a hablar de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2025. Y bueno, pues ya nos estará comentando el doctor Javier Eli todos los pormenores, todos los, como yo les digo, los puntos finos de la declaración. ¿No es así, Javier? Claro que sí, pues vamos a empezar a platicar y si quieres, pues vas abriendo y... ¿Es lo que te iba a decir? ¿Salen pichones o cómo se acostumbra avanzando aquí? Vamos a empezar. A ver si todavía me acuerdo cómo se juega esto. Bueno, pues en el tema de las personas físicas, justo hoy es el primer día donde ya podemos comenzar a mandar la declaración, donde ya muchos se emocionaron, y ya empezaron a mandar declaraciones. Cabe mencionar que la declaración se presenta en el mes de abril. La plataforma ya se había habilitado días antes, pero la realidad es que aunque quisieran mandarla, sí se puede mandar, pero por ley no tiene efectos fiscales. Entonces, el mes exacto pues es en abril y pues de ahí que comiencen a correr los plazos. Bueno, pues ya me estoy emocionando, ¿ah? Sí, no estoy viendo. Con calma. Oye, es importante nada más aclarar, aunque la plataforma comentaste que no, que se aperturó antes, todavía no tiene efectos fiscales, o sea que empieza a correr desde el 1 de abril. Correcto. Justo hoy, 1 de abril, Ok. es cuando ya se puede enviar. O sea, la pueden mandar antes, pero no surte efectos fiscales. Esto porque luego la gente quiere su saldo a favor, se mete antes y ya quiere presentarla. Entonces, piensa que por mandarla antes van a correr sus días. Ahora, he de comentarles que normalmente el SAT saca su publicación, pues de que en 5 días se devuelve, lo cual puede ser una facilidad, sí, pero no es que necesariamente sea en los 5 días. La autoridad tiene 40 días para revisar los saldos a favor. Entonces, luego de momento a nosotros nos hablan el cliente, oye, ya va a salir mi saldo a favor, ya me van a depositar. No, pues la realidad es que la autoridad tiene 40 días. Si todo coincide, llega a suceder, hay personas que les depositan hasta en 3 días, sale muy rápido. Pero tendríamos que esperar los plazos, forzosamente. Ok. ¿Y cuáles serían esos puntos importantes o, como yo lo he dicho al principio, finos a considerar ahora que se está presentando ya la declaración anual? Bueno, uno, ver quiénes tienen la obligación de enviar y quiénes no. De entrada, las personas físicas podemos tener de diferente tipo de ingresos. Ingresos por salarios, arrendamientos, servicios profesionales. Ahora, a lo mejor la mayoría ubica el nuevo régimen del simplificado de confianza, el famoso reciclo de físicas. Entonces, es ubicar nuestro tipo de ingresos que tenemos y ya de ahí revisar quién se debe presentar declaración anual y quién no. De entrada, personas asalariados deben presentar todos los que tengan arriba de 400,000 pesos de ingresos o que hayan tenido más de 2 ingresos en el año por diferentes patrones o que tengan algún otro ingreso adicional. Estamos hablando de que si solamente tengo un ingreso menos de 400,000, un solo patrón, no tengo la obligación de presentar declaración anual. ¿Esa por default ya la presenta el patrón? ¿O no hay la obligación? No es que presente la declaración, solo presenta, mira, yo iba a ganar. Solamente se presenta el cálculo que lo hacemos con el ajuste en el mes de febrero,
respecto de los trabajadores que tenemos que no tienen la obligación de presentar su declaración anual. Ok, entonces, una vez que ellos ubican si tienen o no la obligación, pues ahora es, no tengo la obligación, ¿puedo presentarla? Sí, si quieres. ¿Y cuál es la razón de presentar una declaración cuando no tengo la obligación de hacerlo? Pues es probablemente porque tienen deducciones personales que les va a provocar un saldo a favor. Pues yo abajo de 400,000 no tenía la obligación de presentar y le digo a mi patrón que eso ya sucedió. Se le dijo al patrón que no nos hiciera cálculo anual, porque yo ganaba, vamos a suponer, 350,000 pesos al año, único patrón, pues entonces mi patrón tiene que hacerme mi cálculo. Yo le presento una carta y le digo, patrón, no lo hagas, porque yo en abril voy a presentar mi declaración anual. De hecho, para efecto de los patrones, ellos, como deben hacer el cálculo, la única forma de demostrar que no lo van a hacer, pues es con esa cartita. Y así juega para los dos. De ahí entonces, el punto es, ¿y por qué alguien que no está obligado quiere presentarla? Pues porque tú vas a tener un saldo a favor y le van a regresar. Por las deducciones adicionales. Por las deducciones personales, que ahorita platicamos de ello. Ok. Pues vamos a un pequeño corte, porque creo que ya vi que me están ganando. Reacomodamos esto y regresamos. Las marcas que quieren crecer necesitan llegar a las personas correctas. Presentamos Sinergia TV, el epicentro del contenido sobre negocios, política y sociedad. Conectamos con líderes y tomadores de decisión mediante más de 34,000 visualizaciones mensuales. Impulsa tu presencia con nuestra estrategia 360 en programas, noticias y plataformas digitales. Posiciona tu marca en las conversaciones que realmente mueven a la ciudad. Impacto multiplataforma, redes sociales, web, noticias y programas. Llega a miles de espectadores segmentados y aumenta tus ventas. Sinergia TV, donde tu marca entra a la conversación. Contáctanos hoy mismo. Y continuamos en Dinero, transmitiendo hoy desde el búnker fiscal, gracias al doctor Javier Eli que nos abrió las puertas este día aquí de tu búnker. Y bueno, platicamos en el corte anterior que me decías que hay deducciones personales, que bueno, es una de las formas por que el trabajador puede decir, yo la presento aunque no estoy obligado para poder deducir. ¿Cuáles son esas deducciones y qué tan importante que hay que cuidar de ellas? Sí, bueno, te decía que cuando no están obligados quieren hacerlo justo porque probablemente les vayan a regresar. Todas esas deducciones personales las tenemos todas las personas físicas que podemos o en su caso debemos presentar declaración anual. ¿A qué me refiero con las que podemos o debemos? Porque hay unas que no pueden. Por ejemplo, el RIF, régimen de incorporación fiscal, ese no, ni siquiera puede presentar. Ahora el RECICO, ya le dijeron, si quieres ya no presentes. Y aparte, suponiendo que dijera, sí quiero presentar, los salditos son muy chiquititos, por eso ni les conviene. Pero entonces tenemos los que pueden, los que deben y los que no pueden. Ok. Sí, y ahorita te platico. Esperemos no me... Nada más mete la 8, por favor. Y... suavecito. No se vayan a romper. Bueno. Entonces, de forma general, personas físicas van a tener la obligación de presentar declaración anual, tratándose de salarios, cuando superen los 400,000, cuando tengan 2 ingresos o más, o cuando opten por hacerlo. Luego viene actividad empresarial y profesional, que esos obligados a presentar su declaración anual. Dentro de ahí traemos al RIF, que como te comentaba, solamente presentan declaraciones bimestrales definitivas, y entonces no presentan anual. Plataformas digitales va a depender. Algunos que se activan en plataformas digitales, que hablamos de
hospedaje, servicios de transporte, entrega de bienes o enajenación. No digo marcas para no hacerles promoción, pero estas plataformas operan de dos formas. Tienes ingresos de hasta 300,000, tú eres el que presta servicios. Hasta 300,000 puedes optar porque sea definitivo tu retención que te hacen. Entonces, al ser definitivo, ya no presentas declaración anual. Okay. Esto lo escogemos cuando nos activamos en el RFC. De hecho, le pones plataformas digitales, prestado de servicios, y te pregunta, ¿vas a tener menos de 300,000? Sí. ¿Quieres optar porque sea definitivo? Sí. Y entonces ya no presentamos declaración anual. Luego traigo al régimen simplificado de confianza, el cual puede optar por presentar su declaración o no presentarla. Básicamente los regímenes que tienen obligaciones recurrentes son esas. De ahí se puede activar en otros tipos. Ingresos, se me estaba olvidando, el de arrendamiento, también presenta su declaración anual. Y de ahí se viene enajenación de bienes, que es cuando alguien vende una casa, por ejemplo, un terreno, no se dedican a venderlo y entonces inicialmente pagan impuesto con el notario, porque él se los recauda, pero aparte tienen la obligación de presentar su declaración anual. De hecho, muchos piensan que por pagar con el notario se acabó el asunto. No. De hecho, tienen que sumar los demás ingresos y normalmente les sale más caro. Está bien peligrosa, ¿eh? ¿El de sumar los otros ingresos? ¿O? Ya se quitó el peligro. Mira, es que hasta se me estaba olvidando las declaraciones por ese 8 que se puso ahí. Bueno, entonces, si vendes un bien, una casa, un terreno, pagas ante el notario y luego presentas tu declaración anual. Adquisición de bienes, por ejemplo, muchas personas hacen un juicio que se llama usucapión, que es la adquisición por prescripción positiva y se quedan con el inmueble. O sea, en alguna ocasión compraron la casa, pero nunca escrituraron y la única forma de que se pase a su nombre pues sería a través de un juicio de usucapión. Ahí tienen que pagar un 20% de impuesto sobre el valor de la casa. Otro de adquisición, las donaciones. Hemos escuchado que los donativos... te voy a meter. No es cierto, no sé si sabe. Los donativos... Tenemos que hemos escuchado que normalmente los donativos no pagan impuestos. Solamente cuando vienen de ascendiente, descendiente, línea recta, papás, hijos, nietos, cónyuge, entonces los donativos son 100% libres de impuesto federal. Igual se donan inmuebles, el papá le dona un inmueble al hijo, no paga impuesto federal, pero locales sí. Por ejemplo, en nuestro caso aquí, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el famoso ISAI, ese se lo tienen que pagar. Pero, por ejemplo, cuando alguien recibe un donativo de otra persona, por ejemplo, que tu hermano te donara 1,000,000 de pesos, como no está dentro de los supuestos de liberación limitada, entonces tienes que pagar impuesto, aunque sea tu hermano y aunque sea un donativo. Solamente tenemos exentos 3 UMAS, que son aprox como 120,000 pesos. Y de ahí pues hay que pagar. Luego traemos otro régimen que es el de intereses, los intereses que nos pagan los bancos. Luego premios, ahí por ejemplo cuando alguien se gana un premio, solamente tiene la obligación de informarlo en su declaración si supera 600,000 pesos sumado donativos, préstamos, premios. Si la suma es más de 600,000, solamente entra a su declaración y dice, pues tuve un premio, tanto. Un préstamo de tanto, un donativo de tanto. No pagan impuestos, solamente se declaran. Porque cuando alguien se gana un premio, el que le da el premio de una vez le retiene el impuesto. Ahí pagamos, por ejemplo, el 1% a la federación y 6% a la entidad federativa, en el caso del Estado de México. Okay. La regla ya es que si algún estado te cobra más del 6%, entonces la federación te cobra el 21%.
Si es hasta el 6, la federación te cobra el 1. Entonces tiene un brincote ahí. No, puede estar tremendo. pagando o 7 o 27 puntos. Pero una vez que le dan el premio, hasta ahí se acaba. Y ya nada más tenemos que informar. Ok. Luego los ingresos por dividendos, todos los que tienen acciones, les dan dividendos, pues ellos también estarían presentando su declaración. Y finalmente hay un capítulo en la ley que le llama de los otros ingresos. Y ahí la regla es, si no estás en los 8 que te acabo de decir, estás en el 9. A ver, se llama el capítulo de los otros ingresos, de los demás ingresos. Todos estos entonces van a presentar su declaración anual y van a aplicar las deducciones personales, que otra vez ahorita te las digo. Perfecto, pues vamos a un pequeño corte. Seguimos bien pensándole aquí en el bicho, como dicen coloquialmente, y regresamos al Bunker Fincar en su programa Dinero. Regresamos en un momento. Y continuamos en su programa Dinero. Y bueno, pues seguimos aquí con el doctor Javier Eli, que nos está platicando ahora de las deducciones personales para esta declaración anual 2025 de personas físicas. Puntos a considerar, cuál es lo importante, como digo, el punto fino, que es lo que todo mundo buscamos. Claro. Bueno, pues vamos a hacer como una especie de resumen de las deducciones. Mira, te dije. No, bueno, pero mejor haz el resumen. No, es está peligroso, ¿eh? ¿Eh? No, sí, ya vi. Vamos a ayudarte de este Bueno, lado. tenemos de dos tipos en la generalidad. Deducciones personales y estímulos fiscales, que normalmente los ubicamos similares. Eso no se hace. Sí, ya vi. Los estímulos fiscales, por ejemplo, son las colegiaturas, la deducción de colegiaturas que tenemos. Ok. Kinder, primaria, secundaria, prepa, bachillerato, similar. Las deducciones van desde los 12,900 hasta los 24,000. Estos montos se sacaron en el decreto de diciembre del 2013 y se han mantenido. Obviamente las colegiaturas van subiendo y el estímulo no. Pero bueno, esos son estímulos fiscales que normalmente los ubicados, mira, yo voy a ganar. Ay, hasta para otro lado. Ya, quedó libre mi bola. Colegiaturas entonces, estímulos fiscales. Traigo depósitos, de acuerdo al 185 de la ley de renta, se establece que puedes guardar en una cuenta especial de ahorro. Podemos hasta 152,000 pesos que lo ahorras y lo puedes deducir en la vía de los estímulos fiscales. Esos son los dos, de forma general, que se pueden meter como estímulos fiscales, aunque la declaración los llama deducciones personales. Y ahora sí, vienen las deducciones personales, que van a ser las que están contenidas en la ley. Mira, artículo 151 de renta, y vamos a tener honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos, de nutrición. El año pasado, por ejemplo, para este tema de los médicos, te pedía, pues no sé qué hiciste, pero hiciste. No quise golpear. Los honorarios médicos, te pedía el SAT. Mira, te voy a regalar una. Ay, muy amable. Te decía que comprobaras que realmente se prestó el servicio en los honorarios médicos. Y aparte, porque la regla con los médicos es que se comprueben que tienen un título de médico. Y entonces, por ejemplo, cuando tú pides un CFDI con el médico,
pues nunca ves su cédula o nunca dice doctor tal, como si lo ves en las recetas. Entonces ahora el SAT lo que te pide es comprobar que realmente fuiste al médico. Está medio complicado. Entonces, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos, de nutrición. En el caso de los hospitalarios, ahí podemos deducir la medicina que está incluida en el tema hospitalario. Esto es, entonces, las medicinas no son deducibles que vas a la farmacia y compras. Eso no está permitido, salvo que se concentre en los comprobantes de gastos hospitalarios. O sea, las medicinas que yo voy y me recetan y las compro y pido todo, esas no son deducibles. No. Ok. Lentes ópticos, hasta 2.500 pesos podemos deducir. Y de ahí nos pasamos a gastos funerarios. Podemos deducir hasta una UMA elevada al año, que más o menos son como 32,000 pesos. La mala es que lo puedes deducir solo cuando se use el servicio. Está medio extraño, ¿no? Pero vas a decir, pues si ya estoy para otro mundo, ¿cómo lo voy a deducir? Bueno, es que se puede de ascendientes, descendientes y cónyuge. Puedes deducir el gasto. Ah, ok. Luego los donativos que hacemos a las donatarias autorizadas, podemos deducir hasta un 7% del ejercicio anterior. Luego que le donan a la Cruz Roja y a todas esas, hay que pedir nuestro comprobante y se puede deducir. Los intereses de créditos hipotecarios, que muchos, de hecho, luego dicen, es que el SAT me regresa los intereses que pago. No te regresa los intereses. Lo que sucede es que el interés real se deduce en la declaración. Cuando tenemos una inflación alta, y ahorita, por ejemplo, te dije que deducimos interés real, son los intereses normales que pagas y se les quita la inflación. Ese diferencial es el interés real. Okay. Entonces, recordarás que hace 2-3 años estuvimos con una inflación alta, sí, y se comió todo el interés. Y entonces muchos tenían intereses pagados, tanta cantidad. Vamos a suponer 100,000. Interés real pagado, 0. Y no podían deducir. Y entonces todos estaban así como, es que el banco lo hizo mal. No, lo que pasa es que tuvimos una inflación alta y entonces eso hace que el interés se reduzca. Luego, aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro. Las primas de gastos médicos mayores. Y bueno, pues la regla con todo esto es que, mira, le atinaste las dos. Sí, es tan amable. Ok. La regla es, vamos a tener un tope y es el que sea menor, o 15% del total de ingresos o 5 UMAS, el que sea menor. Entonces comparas cuánto tienes de ingresos, 1,000,000, pues tienes hasta 150,000 pesos de deducciones. Tienes 2 millones, pues entonces máximo 5 UMAS elevadas al año. Es el que sea menor. Entonces tienes estas deducciones que platicamos, más los estímulos fiscales. ¿Sí? Y entonces esto lo que va a hacer finalmente es que nosotros mes con mes vamos pagando salarios a través de la retención que les hacen y al final del año pues tú haces tu cálculo. Pero en ese cálculo le restas las deducciones y entonces la base es menor. A ti, tú venías pagando o a ti te venían reteniendo sobre los 20,000 que ganas. Cuando ya presentas tu declaración anual, pues es que ya no son 20,000, porque le resto las deducciones personales, y entonces ahora mi base es de 15,000, de 10,000. Al ser menor, pues entonces tu ISR es menor, y lo que estuviste pagando durante el año, o te estuvieron reteniendo, se queda en exceso, y ese es el resultado del saldo a favor. El famoso saldo a favor. Así está. Ok, pues muy interesante. Y bueno, pues ya se nos terminaron las bolas y ya se terminó el tiempo. Muchas gracias, Javier. ¿Dónde te podemos contactar? Si alguien más quiere saber, si próximamente vas a dar alguna plática o algo, ¿dónde te podemos encontrar? Con gusto, de hecho, pues ya para no repetirlo, ya está pasando aquí en el programa los datos.
con mucho gusto, si requieren alguna asesoría respecto de lo que platicamos el día de hoy, mándenme un mensajito o ahí en las redes y digan que estuvieron en el programa Dinero y la asesoría no tiene costo. Cuenten con ello. Excelente, pues muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, ahora sí que estuvimos en el búnker fiscal el día de hoy. Muchas gracias, Javier, por aceptarnos la invitación. Y gracias a ustedes por haber estado en una emisión más de Dinero. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan todos excelente noche. Hasta luego. Corte. No voy a cortar porque no sabemos quién ganó. No, pues quién ganó. Sí, ganó un juego y eso lo meto en cámara rápida. Y entonces, ya sin que hablar de nos siguen jugando. Sí. No, pues ya mete el 8 para que ya. Si quieres, mejor empezamos el otro y el otro sí lo terminamos. El otro me apuro. Me parece bien. En el